Todo listo, la espera terminó. Abrimos un nuevo capítulo profesional, ambiente jurídico. Un espacio para invitar a todos los jueces, fiscales y abogados de nuestra ciudad de La Vega a que hablemos de su vida como profesional, todo lo que tiene que ver el aspecto jurídico, las leyes, los códigos y todo el procedimiento de aprendizaje en el ámbito del derecho para crear conciencia sobre todo este hermoso mundo de lo que es el ambiente jurídico. Les esperamos todos los jueves a las 7 de la noche por Radio Real. Te esperamos. Buenas noches a todos y a los que nos ven retransmitido. Buenos días y buenas tardes. Bienvenido a su podcast preferido, Ambiente Jurídico, desde Radio Real en la ciudad de La Vega para todo el globo terráqueo. Hoy en una consulta constitucional con un letrado en el derecho, dándole continuidad al programa de la semana pasada, nuestro amigo Fausto. ¿Cómo te sientes, Fausto, en esta noche? Bueno, muy agradecido de Dios y de ustedes por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo un poquito de experiencia. Recuérdate que yo solo sé que no sé nada, pero en mi condición de médico social y que me gusta, amo el derecho, pues yo trato de compartir y de tratar con ustedes. La verdad que aprendo con ustedes también aquí mucho. Sabes que esta dinámica que hemos creado para llevar a la ciudadanía dominicana sobre todos los aspectos y todos los que tiene que ver con el concepto y el lenguaje jurídico es importante porque nosotros como dominicanos necesitamos cada día más el conocimiento. Y este espacio aquí en Radio Real se ha creado para eso, para invitar profesionales del derecho que puedan llevar luz a nuestros oyentes, tanto en la radio como en las redes sociales. Les invitamos a compartir, a que puedan comentar también. Y si quieren llamar, estamos en vivo. 809-573-2833 es el teléfono aquí en cabina. La semana pasada celebrábamos, bueno, específicamente el jueves, cayó el Día de la Constitución y este podcast se hace los jueves. Y nuestro hermano Valenzuela, quien es nuestro compañero aquí en este espacio, compartió contigo sobre la Constitución Dominicana y hablamos o hablaron de temas importantes. Y yo quiero que Valenzuela te dé la bienvenida a todos y también pueda hacer un resumen breve de lo que se trató la semana pasada. Y como tú dices, como un médico social, pero a mí me gustaría que después de Valenzuela tú expliques por qué tú te consideras o por qué nos consideramos los abogados como médicos sociales. Pero Marco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes, mis compañeros, también los internautas, los radioescuchas y aquellas personas que constantemente esperan nuestro contenido. Un honor y un placer para mí. Fíjate, el motivo de yo haber iniciado específicamente lo que viene siendo eh, una secuela de carácter constitucional va dirigido porque el día 6 del mes en curso, dígase el jueves de la semana pasada, nosotros iniciamos, ya que era el día de la Constitución, un año más de que nuestra Constitución, esa Constitución nacida en el 1844 en San Cristóbal. Entonces, como cumplíamos un año más, queríamos festejar dicha situación. Entonces, nosotros traímos a una persona que nosotros entendíamos que tenía la capacidad para eso. Entonces, tratamos temas del nacimiento de la Constitución, el periodo de la primera Constitución, esa etapa en donde se debatieron varias personas, esa condición de fuerza por controlar lo que viene siendo el nacimiento de nuestra república en esos primeros años. Luego vinieron la etapa de la Segunda República y así sucesivamente. Entonces,
Para eso tenemos a nuestro invitado que hable más que nosotros, porque el expertise de él vale más que el de nosotros, porque nosotros queremos transmitirle a la sociedad que la Constitución es por la cual todas las demás leyes están sujetas a regirse. Buenas noches, Fausto Núñez. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Buenas noches nuevamente, hermano Valenzuela y los demás Radio Escucha y que siguen este tan bien benemérito programa a través de lo que son las redes sociales, YouTube, Facebook, entre otros. Fausto, una pregunta. ¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución Dominicana? Bueno, ya la Constitución Dominicana ya tiene unas 40 reformas. 40 reformas. Sí. Porque hay muchas personas que no saben ni siquiera que la Constitución se ha modificado tantas veces. Pero la pregunta de por qué somos médicos sociales, ahí, Bueno, respóndeme ahí. nosotros conversamos eso la semana pasada, es Ajá. que nosotros somos los llamados a curar los males o buscar la solución a los males sociales. Como un médico, por ejemplo, cuando existe un problema de salud física, Ujú. pues tú acudes a donde un médico, un experto en la materia, para que te dé la salud física. Si el problema es mental, pues va donde un profesional de la salud mental. Cuando existe un problema social, los abogados estamos llamados a buscar soluciones a esos conflictos. Cuando hay un problema social, por ejemplo, que saliendo de aquí agarraron a Memín en una redada. Entonces el médico social, en vez de ir a un médico, a una clínica, te llama a ti, Fausto, me agarraron en una redada y estoy aquí preso. Y ahí vas tú, entonces tú entras a cirugía. Mira, el derecho tiene muchas ramas y es amplio. Sí. El derecho es la vida misma, o sea, en todos los aspectos de la vida social y estratos sociales se necesita de los abogados, porque para que pueda subsistir una sociedad debe de haber reglas y esas reglas, especialmente en nuestro caso, están eh, positivizadas en normas que las rigen y los expertos, lo que conocemos de esas normas, pues somos los abogados y por eso estamos para auxiliar a los ciudadanos, aunque le decía la semana pasada a Valenzuela que todo el mundo lleva un abogado por dentro, todo el mundo sabe cuando le han vulnerado un derecho o cuando, incluso hasta cuando ha incurrido en una acción que está tipificada como antijurídica. Quizás no sepa dónde está tipificada, qué artículo tipifica esa acción como antijurídica y la sanciona penalmente o civilmente está también tipificada, pero siempre estamos prestos para eso y el abogado es un abanico que prácticamente en todas las esferas sociales estamos los abogados prestos para servirle a la sociedad. Sí, porque nada más no son delitos penales. Una persona que va a hacer un comercio necesita un abogado. Una persona que va a comprar una tierra necesita un abogado. Una persona que va a hacer un viaje con los niños fuera del país necesita un abogado. Es decir, el derecho es La vida misma, la vida que misma. abarca todas las áreas. Y la Constitución, porque recuerden que este programa es para todo tipo de público. La diferencia entre la Constitución y las leyes, ¿cuál es? Pero lo que pasa es que anteriormente, con el viejo sistema, antes de esta constitución del 2010, la constitución solamente eran políticas y por eso tú veías que te decían que cuando iba a la fuente del derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, porque la constitución era tratada como una ley política y igual que otra ley, pero luego de la constitución del 2010, esta constitución dejó de ser una constitución simplemente política y también se convirtió en una constitución normativa, o sea, una constitución que primeramente tiene principios que la rigen y entre esos principios está en el artículo 6, que es una ley que tiene supremacía constitucional y que toda ley, decreto, acto, resolución contrario a esta es nula de pleno derecho. Existe una diferencia entre nula de pleno derecho y anulable. O sea, es nula. O sea, si chocó con la Constitución, se hace nula de pleno derecho. Entonces podríamos decir que la Constitución, luego de esa Constitución del 2010, es una Constitución garantista. Las constituciones anteriores también garantizaban. Lo que pasa es que por lo menos el artículo 8, anteriormente te decía, si no era que era muy limitativa. Y lamentablemente, aunque los derechos fundamentales y los derechos humanos son limitativos, y no solamente son enunciativos, pero lamentablemente por costumbre, la tradición, muchas veces los llamados ministros de la justicia se limitaban a lo que decía la constitución, a lo que decía el texto constitucional o lo que decían las leyes.
vemos que tenemos una constitución más amplia, donde incluso le da cabida a que los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado Dominicano, o sea, que el Estado es signatario de ellos, conforme al artículo 74.3, tienen jerarquía constitucional. No es que están por encima de la Constitución, sino que tienen jerarquía constitucional y se aplican y se protegen como si fueran derechos fundamentales, que son dos cosas muy diferentes. Aunque en la práctica la gente confunde derechos humanos y derechos fundamentales, son dos cosas diferentes. Sí, pero no nos puede ilustrar qué es un derecho humano y qué es un derecho fundamental. Fundamental. De lo más ya no posible que la sociedad lo pueda entender y comprender así. No tratamos de decirlo llanamente. Mira, el derechos humanos son catalogados como esos derechos que son inherentes en la condición de ser humano. O sea, sin ellos tú no puedes subsistir. O sea, Que no se pierden que por su uso o desuso Por prolongado. ejemplo, no, derecho a la salud, por ejemplo, la salud es que como una persona que si no le dan salud, asistencia médica, va a sobrevivir. O sea, un derecho humano que tiene a la salud, a la alimentación. a la educación. A la educación, al Bueno, tránsito. no podemos confundir porque hay derechos que se confunden a veces entre humanos y fundamentales. Pero porque, por ejemplo, incluso el derechos humanos no se pueden regular. El derecho fundamental sí se puede regular. Ok, Incluso menciona entonces, dijiste el de la salud es un derecho fundamental, ¿verdad? claro, Entonces, no, un derecho humano. un derecho humano. Entonces, Sí. ¿cuál sería un La vida, la fundamental? alimentación, la salud son derechos humanos. Por ejemplo, el constituyente o poder constituido ha establecido una amalgama de derechos del artículo 37 a 67 que lo ha establecido como derechos fundamentales. Ujú. Entre ellos hay derechos sociales, hay derechos económicos y hay derechos humanos. Y todo conforman parte de esa amalgama de derechos que son establecidos como derechos fundamentales. Pero debemos de hacer la diferencia. Todo el derecho fundamental está tutelado y protegido por la Constitución, conforme lo establece el artículo 68 de la misma Carta Magna. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Yo digo que no es un derecho humano. ¿Cuánta gente no tiene ninguna propiedad y sobreviven? O sea, pero el constituyente o poder constituido lo ha establecido como un derecho fundamental para darle un trato y protección especial como lo establece el artículo 72 de la Constitución, el artículo que habla sobre la acción de amparo, que es para proteger los derechos fundamentales cuando son conculcados, cuando están o son amenazados de ser vulnerados. Entonces tú podrás accionar en justicia con una acción de amparo. El 70 te habla a ti de lo que es el habeas data, el habeas corpus, o sea, si tu reputación, tu nombre por ahí anda en las redes, anda en una base de datos con información que no corresponde a la realidad social, que podían tu buen nombre, tu imagen, tu honor, se podía haber mancillado con esa información. Entonces tú tienes derecho a accionar con una vía data a los fines de que esa situación se regule y se hagan las correcciones de lugar en esa base de datos. Igualmente, cuando hablamos de un habeas corpus, es cuando hay un encierro ilegal, ilícito, que mayormente ya es una figura muy, muy penal, incluso la misma ley 137-11 te dice que el procedimiento que se lleva es el penal, o sea, aunque una garantía constitucional, pero se lleva por la vía penal, porque hay un encierro corporal, un apremio corporal que deviene en una ilicitud, entonces la vía y el tribunal competente para conocerlo sería ese. Pero, cuando hablamos de, bueno, primero, ¿cuántos artículos tiene la Constitución para después hacerte la pregunta que quería? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución que tenemos reciente? ¿Y de qué año es la más reciente? Bueno, ahora en el 2024 fue la más reciente. Ujú. Sigue teniendo 277 artículos, que era prácticamente la misma constitución del 2010, con las modificaciones que se le han ido haciendo, que como todos sabemos, como incluso lo manifestaron la semana pasada, casi siempre todas van a un interés personal muy particular de quien está de turno en el gobierno. Aunque siempre establecen otras causas, pero siempre va muy. Ahora fue para una cláusula pétrea, o sea, para algo como para volver un principio constitucional, algo que no se pueda modificar, el asunto de la reelección. Pero sabemos que habían otras cosas detrás de eso. Yo mismo decía que la constitución no tenía por qué modificarse. Una de las excusas fue la independencia del Ministerio Público, pero el Ministerio Público siempre ha sido independiente, conforme la misma ley, conforme su propia ley orgánica 133-11.
pero fue una excusa. Yo digo que fue una excusa porque tú me hablas a mí de un Ministerio Público Independiente que por ende lo era, independientemente, era una facultad del presidente de la República eh, designar al Procurador General de la República. Me parece que eran 6 adjuntos a este. Pero yo entiendo que siendo el encargado de la política criminal de un Estado, el Procurador General de la República, debe de ser un agente de confianza del presidente. O sea, yo siempre lo veía bien, pero se vendió la justicia independiente, pero entonces ahora se ha creado un Ministerio de Justicia. Estaba conversando con un experto, me decía, no, porque el ministerio se va a encargar de la parte administrativa, pero la parte económica es la parte que puede ceder, o sea, hacerse a cualquier persona, porque, ok, está bien, tú eres la ley, pero yo no te doy los recursos para que tú puedas hacer la investigación. Prácticamente te estoy por lo económico, te controlo. Y tú vas a tener que hacer lo que yo diga, porque si no, no te doy los recursos. Tú vas a estar excelente, tú eres el que sabe, pero yo no te doy los recursos para esto. Entonces, como que es un arma de doble filo, pero vamos a esperar que las cosas comiencen a funcionar. Esperemos que todo venga para bien, porque la verdad que si sale bien, pues nos beneficiamos todos como dominicanos. Si, no, si sale como uno por lo menos tiene la percepción, pues quizás las cosas no sean tan favorables para el pueblo dominicano. Yo tengo dos últimas intervenciones en esta ocasión, porque este programa eh, nosotros lo sintetizamos en preguntas clave para que el oyente pueda ser educado. Una es, el artículo 69 habla sobre el debido proceso. Y ahí mismo en el debido proceso, cuando ese proceso, cuando no es debido o cuando es que se violente el proceso, poniéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, cuando una persona es detenida y el reglamento es 48 horas, ¿verdad? Si dura más de las 48 horas, entonces ya no es un debido proceso, ya se violentó. Pero tú mencionabas el habeas corpus. Cuando una persona dura más tiempo de lo debido, entonces ahí cabe esa figura que tú mencionaste. O explícame primero lo del debido proceso y después dónde cae el habeas corpus. Mira, el artículo 69 de la Constitución establece una tutela judicial efectiva debido al proceso de ley. ¿Pero qué es una tutela? Porque la gente no sabe lo que es la palabra tutela. Bueno, garantizar esa amalgama de derechos que el constituyente ha establecido en la misma Constitución como derechos fundamentales, entre otros también establecidos por ley. O sea, pero mayormente lo que busca esa tutela judicial efectiva es garantizar esos derechos fundamentales. Por ejemplo, por eso te hablo a ti de un acceso a la justicia, una justicia eficaz, oportuna y veraz, la que muchas veces vemos muy cuestionada. Yo quizá lo que diga, pero ciertamente se percibe que esa tutela judicial efectiva y debido proceso deja muy mal parado lo que es el Estado social democrático de hecho que tenemos. Porque aunque tenemos jueces muy probados, muy capaces, muy pulcros, pero lamentablemente, especialmente en la materia penal, que es la que más le afecta a los ciudadanos, porque aunque lo civil, lo laboral, entre otras ramas del derecho, pero la penal, que tú recibes un apremio corporal y la libertad, dice que la libertad es la regla, la excepción es la prisión. Entonces, a veces cuando no te tutelan esos derechos o no lo hacen en tiempo oportuno, dicen que justicia tardía es justicia denegada. Entonces, si no es efectiva la justicia, si no es veraz y oportuna, a veces la Constitución se convierte en una utopía, o sea, lo ideal. Yo digo que si aquí se cumpliera la Constitución al pie de la letra, nosotros viviéramos un Estado social, democrático, de derecho, en uno de los mejores del mundo. Fausto, Dígame. la justicia dominicana se podría decir que es una justicia rogada. Bueno, en principio es lo que dice, la justicia penal dominicana es una justicia rogada. Ese es uno de los principios de ellos, porque hay una separación de funciones en conforme a través del artículo 22 del CPP, del Código Procesal Penal, que la fase de investigación está separada de la jurisdicción. O sea, los ministerios públicos es el encargado de la política criminal, de la persecución y de la investigación. Pero los jueces son los que están llamados a esa fase jurisdiccional, a administrar justicia, cumpliendo primero la Constitución y haciendo cumplir la Constitución. Tenemos jueces muy buenos, no lo podemos negar, pero a veces, especialmente en la área penal,
es muy cuestionable porque el populismo penal ha trascendido más allá de lo que es esa administración de justicia. Y lamentablemente, a veces hay muchas decisiones que son muy cuestionables. A veces tenemos jueces que son muy buenos, pero entonces le dan esencia a otro, a decisiones que son muy cuestionables. Pero nada, ellos son soberanos, son independientes, y el sistema que tenemos y tenemos que... Pero yo te pregunto, volviendo al debido proceso, cuando una persona es detenida, hablábamos antes del aire, esta es mi última intervención, cuando una persona es detenida, ¿cuál es el debido proceso? ¿Y cuándo no se cumple? ¿O qué debe de hacerse cuando no se cumple el debido proceso? Ahí, háblame de esa partecita ahí. Sí, te voy a hablar del artículo 40 de la Constitución. Ajá. ¿Qué dice? El artículo 40, en el numeral 5, te establece y dice que toda persona detenida Ujú. deberá, dentro del plazo de 48 horas, o sea, Exacto. dentro de ese plazo de 48 horas, deberá de ser presentada ante una autoridad competente para que esta autoridad decida si procede o no dicho encierro dentro de ese mismo plazo. Lamentablemente, a veces el populismo nos conlleva a hacer ciertas violaciones a la misma Constitución, porque ya esas 48 horas no son para que se apodere el tribunal y sea ese quien decida si procedió o no, sino que se le han dado al Ministerio Público para que éste presente la solicitud de medida de coerción. Y ya esas 48 horas, que es lo que trae la Constitución, se pueden convertir en 96, en 100 horas, todo va a depender. O sea, que ya eso que te dice la Constitución ya comienza por ahí a vulnerarse. Lamentablemente, es el mismo sistema, es el poder avasallador del Estado, el brazo persecutor de la acción, pero sobre todo el encargado de administrar justicia, aunque se hunda la tierra, o sea, aunque se hunde el cielo y se trague la tierra. Eso es una máxima. Carga a quien carga y le duela a quien le duela. Deberían los jueces administrar justicia, sin importar estatus social, sin importar clases sociales. Pero si te vas a ese mismo artículo 40, en el numeral 9, te dice a ti de que la prisión preventiva es algo excepcional. O sea, ya comienza a decir la misma Constitución, aunque el Código Procesal Penal también te dice lo mismo. Pero aquí vemos a veces que con una simple cintila, sin una prueba vinculante, fácilmente tenemos jueces muy garantistas. No lo vamos a negar, pero aquí la cárcel está llena de presos preventivos. Cuando habla de garantista, jueces garantistas, es que no. Cuando tú hablas de la medida de corrección, que habla de la excepción, que es la medida de. La libertad es la regla, la excepción es la prisión. Ajá, explícanos esa partecita. Y tú sabes que estamos aprendiendo aquí. Cuéntame. Aquí estamos todos aprendiendo aquí. Fíjate que lo que pasa, que ya la Constitución te establece eso, pero el artículo 226 del CPP te tiene 7 tipos de medidas y te deja la última, la prisión preventiva. ¿Cuáles son las otras? Bueno, te habla a ti de presentación periódica ante una autoridad que designe el juez, impedimento a la realidad del país, te puede poner una fianza, una garantía económica, perdón, por el término de fianza ya no se usa en este procedimiento, sino garantía económica. Te puede poner bajo la supervisión de alguien que decide el juez. Te puede poner los famosos grilletes, que lamentablemente aquí, eso para una persona pobre sería una utopía. Porque lo que hay que pagar por un grillete de eso, no sé cuántos son, si son $2.500, $3.000 para ponerte un grillete, una compañía privada que lo pone, más un pago mensual, una persona de carácter económico, que no, es imposible un grillete. La prisión domiciliaria y por último te puso el legislador la prisión preventiva. ¿Y por qué siempre o casi siempre en el debido proceso? ¿Es porque no se hace el debido proceso bien? ¿Es culpa de quién es? ¿Por qué caen entonces en la última, que debe de ser la que casi no se ponga? Lo que pasa es que el populismo penal ha impregnado todo lo que es el sistema, especialmente de justicia penal. Porque no vamos a hablar que influye mucho en lo que es lo civil, tierra, en otras, pero especialmente en materia penal incide mucho. Lo que se dice por los medios, aquí lamentablemente tenemos jueces muy buenos, pero muchos tienen miedo de perder su función, de ser suspendidos. Ellos entienden que nadie lo critica por mandar a una gente preso, pero sí lo critican si le da la libertad. Entonces, mientras tenemos jueces que piensan más en su cheque
Entonces, no, es muy difícil administrar justicia porque cuando un caso es muy sonoro o suena mucho, pues ellos se limitan a administrar justicia. No Están estoy diciendo que constreñidos. sean todos, bueno, no estoy diciendo que sean todos, pero sí la gran mayoría. Porque Lamentablemente, después lo pueden acusar. Sería que cogió dinero, que esto, que aquello. Por ahí mira, es que va el asunto. la Entonces. gente siempre habla, siempre dice, lo que pasa es que hemos creado una cultura de que por lo menos un infractor de la ley, como dice la gente, un delincuente común y corriente, va a asaltar a una persona, va incluso a atentar contra esa persona para para despojarlo de su propiedad, ¿verdad? Y esa persona tiene la oportunidad de defenderse de ese delincuente y es él quien agrede al delincuente. Ya ese que era el infractor de la ley o el delincuente, como dicen la sociedad común, ya pasó a ser la víctima. Incluso el Ministerio Público persigue a ese ciudadano de bien que actuó para salvar su vida y lo persigue como un vil y atroz delincuente. Entonces, eso es un asunto de populismo, de que aquí quien cayó herido para el Ministerio Público es la víctima y quien agredió es el malo, es el infractor de la ley. Cuando la misma ley, por lo menos el código vigente aún, el 328 que te habla a ti de lo que es la legítima defensa. Pero aquí eso es muy difícil, es muy cuesta arriba toda la legítima defensa. Y hablamos del Ministerio Público, por lo que están llamados a aplicar y administrar justicia son los jueces. Y lamentablemente ahí es que tenemos el mayor problema, de que los jueces en su gran mayoría se han vuelto sello gomígrafo del Ministerio Público. Por ejemplo, tenemos aquí lo que sería la extinción de la acción. Todo ciudadano requiere de una justicia oportuna, veraz, eficaz. Entonces, el artículo 148 del CPP te establecía a ti, por ejemplo, anteriormente, antes de la modificación, un plazo de 3 años. Ese plazo salió muy corto, lo llevaron a 4 años. ¿Cómo lo llevan a 4 años? A través de una modificación de la ley 1015 que te modifica el artículo 148 y entonces te da un plazo de 4 años para agotar el proceso. Ahora, ¿qué resulta en la práctica? Que muchas personas tienen 7 y 8 años y todavía no reconoció su proceso, pero tú le solicitas Pero que tienen 7 y 8 años, ¿dónde? En la cárcel. siendo procesado. Bueno, Siendo aquí hay procesado. personas que tienen 4 años y 5 años todavía en la actualidad cumpliendo prisión preventivo y todavía no saben la suerte de su proceso. Cuando hablamos de preventivo, es por ejemplo, le decimos, le cantaron 3 meses, como dicen en la calle. Sí, 3 meses y llevan 5 años. esos 3 meses se le pueden convertir en 4, 3 años, 5 años. Todo va a depender. Wow. Mira, la República Dominicana tiene 6 de cada 10 personas que están detenidas de forma preventiva. Muchas personas que van a cumplir un mes y hacen un año, otros que van a cumplir un año y Llevan 10. llevan 10. Entonces, ¿qué ocurre? Porque tú me dijiste a mí, o tú acabas de decir aquí, en donde el Ministerio Público tenía un plazo anteriormente de 3 años para completar el proceso. Luego, a través de una ley, lograron conseguir 4 años. ¿Qué ocurre cuando se pasa de ese límite, en donde el Ministerio Público está sujeto a terminar su investigación y esa persona entonces dura el doble para eso, afectando específicamente al imputado? Me dispensa, te tengo que hacer una observación. No el Ministerio Público que tenía esos 3 años ni los 4 años. Lo tenía el Poder Judicial. El Ministerio Público, cuando se te impone una prisión preventiva, a menos que no se declare el caso complejo, le dan 3 meses para que presente acusación. Pero que resulta quien se encarga, quien hace las notificaciones, quien fija las audiencias, es el Poder Judicial. Entonces, ya eso escapa a las partes. Pero ¿qué resulta? Que esas personas están ahí, ellos establecen, muchas veces dicen, bueno, sí, ciertamente, no fue culpa de la víctima, no fue culpa del Ministerio Público, tampoco fue del imputado, que siempre tienden a echar la culpa al imputado, lo que yo lo veo ilógico, porque como un imputado que está preso te puede incidentar un proceso, cuando tú eres quien fija, cuando tú eres quien notifica. O ¿A qué sea, te lo llama quién? ¿El Poder Judicial? ¿Quién es el el Poder Poder Judicial? Judicial, los llamados a administrar justicia, el Poder Judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia y los jueces del país. O sea, el sistema de justicia. Ese es el Poder Judicial. Claro que sí. Bueno, yo entiendo que nosotros hemos llevado luz
a una población que necesita cada cierto tiempo refrescar las ideas. ¿Algún consejo a la ciudadanía? ¿Algún consejo? También este programa, yo sé que tú lo vas a Esto ha quedado compartir. inconcluso. Y- Porque se necesitan varios segmentos más para completar. Porque es que el tema constitucional es tan amplio que 2 programas de 20, 30, 40 minutos, 1 hora, no es suficiente para completarlo. Está comprometido. Bueno, fíjense lo siguiente. Ciertamente, yo lo que le recomendaría a todo ciudadano es que hagan de la Constitución su Biblia jurídica. Todo ciudadano debe conocer sus derechos fundamentales para poder reclamarlo, independientemente de que luchar contra el poder avasallador del Estado es un poquito difícil, pero no imposible. Pero no tiene que ser para luchar, para conocerlo también y Sí, sobrevivir. O vivir de acuerdo a los reglamentos sociales, bueno, digo yo. lo principal es que conozcan la Constitución, que conozcan sus derechos fundamentales y que los reclamen, que se empoderen y reclamen sus derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ven a través de Facebook, a los que nos escuchan a través de la radio, a través de la web. Este es Ambiente Jurídico, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, aquí en vivo por Radio Real desde la ciudad de La Vega. Muchas gracias y Fausto está invitado para una próxima. Bueno, estamos a la orden. Yo solo sé que no sé nada, pero es grato y se aprende con ustedes aquí compartiendo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Marcos. Bye bye.